Buenas noches, tutor, compañero, doctor de salud. Mucho gusto. Mi nombre es Geraldine Guzmán Torres. Pertenezco al programa de psicología en el SAT de Corozal y estoy en el tercer semestre. El día de hoy venimos a hacer mi explicación sobre las variables. En este paso vamos a hacer la explicación sobre el paso 4, caracterización de variables cualitativas. Yo escogí el tipo de variable cualitativa, tipo de violencia, y sus categorías son negligencia y abandono, abuso sexual, violencia física, violencia psicológica, sin información, violación, acoso sexual, actos sexuales con violencia. Negligencia y abandono vemos que tenemos la frecuencia absoluta de 205 abusos sexuales y su frecuencia relativa es de 0,602. Su frecuencia porcentual es de 60,2%. En acoso sexual, su frecuencia absoluta es de 58 y su frecuencia relativa es 0,171, para un total de su frecuencia porcentual de 17,1. Para violencia física, su frecuencia absoluta es de 54, para un total de 0,59 y su frecuencia porcentual es 15,9. Acá vemos violencia física con 12, y aquí podemos ver todos los datos para un total de 340 en frecuencia absoluta, 1 en frecuencia relativa y 100% en frecuencia porcentual. Y la interpretación sería que en el departamento de Tolima, en Colombia, se hizo un estudio con un total de 340 personas afectadas y se demostró que se dan varios tipos de violencia intrafamiliar y de género entre ellos, siendo la negligencia y el abandono la más grave con 205 afectados o víctimas, seguido después por el abuso sexual con 58 y violencia física con 53, dejando de lado los actos sexuales con 1 y el acoso sexual con 1, siendo estos los más pocos. Y en este diagrama de barra se puede evidenciar lo que ya se dijo de la negligencia, tomando el liderazgo y dejando los actos sexuales con violencia en el puesto más bajo. De igual forma, aquí en el diagrama de círculo también se ve, y ambos ya con esto se deja en evidencia lo que ya se había dicho, de que la negligencia y el abandono es lo que ocupa el mayor porcentaje. Por otro lado, la moda es la tendencia o el número que más se repite. En este caso, la tendencia vendría siendo la violencia del tipo de violencia es la negligencia y el abandono, ya que el que tiene mayor frecuencia absoluta con un total de 105 casos, que sería un 60,2%. Y por otro lado tenemos la tabla de contingencia de dos variables cualitativas. En este caso cogí tipo de violencia y género. Tipo de violencia, negligencia y abandono, abuso sexual, violencia psicológica, violencia física, sin información, violación, acoso sexual, actos sexuales con violencia. Género femenino, masculino. En el femenino, 158 en negligencia y abandono, 55 en acoso sexual, en violencia física 47, violencia psicológica 11, sin información 6, violación 3, acoso sexual 1 y actos con violencia 1. Pero tenemos por el lado masculino que negligencia y abandono solo tienen 18, acoso sexual 3 y violencia física 7, violencia psicológica 1 y todos los demás tipos tienen un 0. Entonces, por un total en las mujeres quedan con un total de género femenino 311 y el género masculino con 29. Y nos da un total de 205 afectados en negligencia, 58 en abuso sexual, 54 en violencia física, 12 en violencia psicológica, 6 sin información, 3 con violación, 1 acoso sexual y 1 en abuso, para un total de 340 personas. Y aquí vemos la frecuencia del género femenino y la frecuencia del género masculino. El género femenino con 0,55
en violencia, negligencia y abandono, 0,16 en abuso sexual, 0,14 en violencia física, 0,03 en violencia psicológica, 0,02 en desinformación, violación 0,01 y acoso 0,00, que es un número sería como 0,01, 0,001 y en abuso y en actos sexuales con abuso con violencia 0,001. En el caso de los hombres, negligencia y abandono 0,05, abuso sexual 0,01 y violencia física 0,02, violencia psicológica 0,01 y todas las demás en 0. Para un total de todo esto de dejarnos con las mujeres con un 0,91 y los hombres con un 0,9. Y ahora total. Y ahora tenemos este lado la frecuencia en porcentil. Las mujeres con un 55% en negligencia, un 16% en abuso sexual, en abuso físico 14%, un 3% en abuso psicológico, un 2% en sin información y 1% en violación. Mientras los hombres, un 5% en negligencia, 1% en abuso sexual, 2% en violencia física, 1% en violencia psicológica. Y esto nos deja un total de que entre hombres y mujeres en negligencia hay un 60%, en abuso sexual un 17%, en violencia física un 16%, en violencia psicológica 4%, en sin información 2%. Entonces, con las mujeres nos da un 91% y con los hombres un 9%. ¿Y esto qué quiere decir? Que los hombres, que las mujeres son quienes más sufren de violación con un 91%, mientras que los hombres no son tan propensos a sufrir algún tipo de maltrato, ya que ocupan una minoría. Y el tipo de maltrato más visto en ellos es la negligencia y la violencia física, mientras que en las mujeres la negligencia, el abuso sexual y la violencia física son quienes dominan. Y en cambio los hombres dejan por el suelo sin ningún, es muy poco visto que tengan abusos, sí, abuso sexual, actos sexuales con violencia o violación no son tan comunes en eso. Y bueno, eso fue toda mi explicación, espero que les haya gustado. Muchas gracias.